A las 21:07 de la mañana, un policía de tránsito en la Interestatal 10 de Arizona levanta el radar y marca 83 millas por hora, zona de 75, infracción menor, procedimiento estándar. Se acerca al camión pensando en una multa rápida. Pero cuando llega a la ventanilla, todo cambia. No hay nadie al volante, el tablero encendido, el motor rugiendo, las luces funcionando y ninguna señal de que esto sea legal. Ningún permiso visible, ningún técnico a bordo, nada. Revisa la placa. Sale robada, reportada semanas atrás desde California. El remolque sellado, cargado, listo para entregar. Y mientras el oficial procesa la situación, el camión acelera solo y vuelve a la carretera sin manos, sin conductor, sin explicación. En ese momento, esto dejó de ser tráfico. Se volvió una amenaza nacional, porque si un camión pesado puede moverse solo por autopistas interestatales transportando carga ilegal, el problema ya no es robo, es control. Y cuando las agencias federales entraron al caso, descubrieron que ese camión no estaba solo. Si quieres análisis basado en hechos reales de cómo un simple control de tráfico se convierte en operación de seguridad nacional, suscríbete a Military Power para no perderte lo que pasó después. Lo que comenzó como un caso aislado se expandió en cuestión de horas. Analistas del FBI cruzaron datos de cámaras de tráfico, peajes automáticos y bases de vehículos comerciales. La conclusión fue clara. Ese camión autónomo detectado en Arizona no viajaba solo. Había 23 unidades más moviéndose al mismo tiempo, todas siguiendo rutas preplaneadas que imitaban tráfico de carga legítimo. Velocidades constantes, cambios de carril predecibles, nada que activara alarmas automáticas, pero cada uno operaba sin conductor humano a bordo. La escala geográfica hizo saltar las alertas. 12 estados diferentes. Múltiples jurisdicciones cruzadas, sin paradas, sin inspecciones, sin descanso, porque las máquinas no necesitan dormir, no necesitan comer, no necesitan hablar con nadie. Viajan 24 horas sin pausa, mezclándose perfectamente con el tráfico nocturno de camiones legítimos que cruzan el país todas las noches. Invisibles, eficientes, letales. Los datos de peso y configuración de ejes revelaron el contenido. Más de 2 toneladas de fentanilo por camión, multiplicado por 23 unidades. Casi 50 toneladas en movimiento simultáneo. No es una entrega. Es una inundación masiva diseñada para saturar múltiples mercados urbanos a la vez. Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, Seattle. Ciudades con demanda alta, redes de distribución establecidas y acceso a corredores secundarios. La operación no buscaba velocidad, buscaba saturación, distribución geográfica, redundancia táctica. Si caía una ruta, las otras seguían activas. Pero lo más inquietante no era la escala, era la ausencia total de humanos. En operaciones tradicionales de narcotráfico, los conductores son el punto débil. Se cansan, se ponen nerviosos, cometen errores, hablan cuando los presionan. Aquí no había nadie que detener, nadie que interrogar, ningún comportamiento humano que delate estrés o culpa. Los sistemas autónomos no sienten miedo, no sudan bajo presión. No cambian de ruta por pánico. Siguen el código. Punto. Eso eliminó casi todas las señales que los oficiales usan para detectar tráfico ilegal en carretera. Conducción errática. Nerviosismo del conductor. Respuestas inconsistentes. Todo eso desapareció. La única forma de rastrearlos era mediante análisis de datos masivos, cruces de información vehicular y monitoreo satelital. No era trabajo de patrulla, era trabajo de inteligencia. Desde una perspectiva estratégica, esto representaba un cambio doctrinal. El cartel había reemplazado mano de obra humana con automatización, reduciendo exposición a controles rutinarios y aumentando consistencia logística a larga distancia. Este modelo desafiaba directamente los marcos de aplicación de la ley diseñados para interceptar decisiones humanas, y señalaba una transición hacia operaciones de tráfico basadas en sistemas, no en personas. A medida que las autoridades armaban el rompecabezas, quedó claro que esto no era solo un envío grande, era una prueba de concepto.
23 vehículos coordinados a través de 12 estados demostraban cómo la automatización podía multiplicar alcance mientras reducía riesgo operacional. Entender esa escala era esencial, porque definía la amenaza no como comportamiento criminal aislado, sino como estrategia logística evolutiva. Y esa comprensión dio forma a cada decisión que vino después. Una vez confirmada la magnitud del convoy, la investigación cambió de enfoque. Ya no se trataba de detener un camión, se trataba de desmantelar un sistema capaz de replicarse a escala nacional. Eso convirtió el caso en asunto de seguridad nacional, no en operación de tráfico rutinaria, y explicó por qué las tácticas tradicionales ya no aplicaban bajo estas nuevas condiciones automatizadas. Cuando las agencias estadounidenses confirmaron la escala del convoy autónomo, dejaron de mirar las carreteras y empezaron a mirar las señales. FBI y DEA movilizaron equipos de ciberseguridad especializados para rastrear las comunicaciones encriptadas que coordinaban los camiones a través de líneas estatales. Esas señales no solo daban navegación, ajustaban velocidad, sincronización y rutas en tiempo real según condiciones de tráfico. Los camiones no eran unidades independientes, eran nodos dentro de una red centralizada de control. El análisis técnico mostró múltiples capas de encriptación y enrutamiento complejo. Los comandos pasaban por varios servidores extranjeros antes de llegar a los vehículos. Diseño intencional para ralentizar la atribución y ocultar el origen del control. Esto reducía el riesgo de un solo punto de falla y complicaba el rastreo en tiempo real. Para los investigadores, fue señal temprana de que la operación estaba construida para resistencia a largo plazo, no como envío único. A pesar de las barreras digitales, el avance decisivo vino de un detalle físico. Uno de los camiones robados meses atrás transmitió una señal GPS final antes de desaparecer de los sistemas comerciales de rastreo. Cuando esa ubicación se cruzó con registros de envío y datos de modificación vehicular, apuntó a una zona industrial en el norte de México. A diferencia de rutas abstractas de señales, esta ubicación ofrecía un objetivo concreto que podía verificarse en terreno. La Policía Federal Mexicana fue notificada y coordinó estrechamente con agencias estadounidenses para actuar sobre la información. Cuando aseguraron el sitio, no encontraron un depósito típico. Descubrieron una instalación técnica dedicada a conversión de vehículos y gestión de sistemas. Adentro había servidores dirigiendo activamente los movimientos de camiones, varios vehículos en proceso de modificación para uso autónomo y un equipo de ingenieros responsables de mantener y actualizar el software. Esto confirmó que el convoy estaba respaldado por una base operacional permanente con capacidad técnica especializada. En ese punto, los investigadores enfrentaron una decisión estratégica con consecuencias significativas. Apagar los servidores de inmediato habría interrumpido el convoy, pero también traía riesgos. La pérdida súbita de control podría haber causado que los camiones se detuvieran impredeciblemente en carreteras públicas, potencialmente generando accidentes de tráfico o exposición peligrosa. Como se sabía que los remolques contenían grandes cantidades de fentanilo, cualquier evento incontrolado se consideraba inaceptable. En lugar de eso, los planificadores federales eligieron un enfoque más deliberado. Equipos cibernéticos comenzaron a acceder al sistema gradualmente, evitando acciones que pudieran alertar a los operadores o activar respuestas defensivas. Se introdujeron herramientas de monitoreo para observar cómo se emitían comandos y cómo los vehículos respondían a cambios en tráfico o condiciones de ruta. Este proceso reveló la lógica interna del sistema, incluyendo umbrales de seguridad, priorización de rutas y jerarquías de comunicación. Al infiltrar la red de control en lugar de destruirla, las autoridades obtuvieron dos ventajas críticas. Primero, pudieron influir en el comportamiento de los vehículos sin causar interrupciones abruptas. Segundo, recopilaron inteligencia detallada que podría usarse para procesamientos judiciales y prevención futura. La infraestructura del cartel se convirtió en fuente de evidencia, documentando cómo la automatización estaba siendo usada para mover carga ilícita a escala masiva. Este avance de inteligencia reformuló la operación. El control de información permitió a las fuerzas del orden planear acciones subsecuentes con precisión, reduciendo riesgo al público y a los oficiales.
También demostró que enfrentar sistemas criminales automatizados requiere paciencia tanto como habilidad técnica. Entender cómo interactúan software, logística y experiencia humana resultó más efectivo que fuerza inmediata. El descubrimiento del centro de control marcó un punto de inflexión. Mostró que detrás de los camiones sin conductor había una red coordinada combinando tecnología y organización. Esta comprensión preparó el terreno para la siguiente fase, donde el acceso al sistema se usaría para neutralizar vehículos de forma segura y sistemática, en lugar de reaccionar a ellos uno por uno. Una vez que las autoridades federales aseguraron acceso operacional a 19 de los 23 camiones autónomos, el enfoque cambió de recolección de inteligencia a acción controlada en terreno. Esta fase se definió por precaución y cálculo, no por urgencia. Cada vehículo transportaba gran volumen de fentanilo, y cualquier pérdida de control en autopista abierta podría haber desencadenado emergencia de salud pública. Por ese riesgo, los planificadores trataron cada movimiento como punto potencial de escalada y diseñaron la operación para limitar exposición en cada paso. La primera decisión mayor involucró dónde detener los camiones. Equipos federales seleccionaron aeródromos abandonados, bases militares desmanteladas y áreas industriales aisladas con tráfico civil mínimo. Estos sitios ofrecían vías de acceso amplias, diseños predecibles y espacio para que vehículos pesados maniobraran sin interferencia. Igual de importante, permitían a las fuerzas del orden establecer perímetros seguros y controlar líneas visuales, reduciendo probabilidad de encuentros inesperados con el público o vehículos privados. Con las ubicaciones elegidas, especialistas cibernéticos comenzaron a ajustar rutas desde dentro de la red de control. Estos cambios se introdujeron gradualmente para evitar activar protocolos de seguridad o alertar a observadores externos. Los camiones seguían apareciendo como tráfico de carga rutinario en sistemas de monitoreo, manteniendo velocidades constantes y comportamiento estándar de carril. En realidad, sus destinos estaban siendo redirigidos silenciosamente hacia zonas seguras preparadas para intercepción. A medida que cada camión se acercaba a su sitio asignado, unidades de campo se posicionaron en etapas cuidadosamente cronometradas. Vehículos de bloqueo fueron colocados para limitar opciones de movimiento, mientras equipos perimetrales aseguraban que carreteras circundantes permanecieran despejadas. El énfasis estaba en contención, no en confrontación. Los oficiales recibieron instrucciones de evitar acciones súbitas que pudieran causar respuestas impredecibles de sistemas automatizados operando a velocidad completa. Deshabilitar los vehículos requirió herramientas especializadas y ejecución disciplinada. Equipos de pulso electromagnético fueron usados para interrumpir sistemas de control electrónico sin dañar componentes mecánicos o comprometer los remolques. Este enfoque permitió que cada camión llegara a una parada controlada, preservando la integridad de la carga y previniendo cualquier liberación de material peligroso. Una vez inmovilizados, los vehículos fueron asegurados y preparados para transporte e instalaciones controladas. A lo largo del proceso, la coordinación entre unidades cibernéticas y equipos de campo fue continua. Monitoreo en tiempo real permitió a analistas confirmar que ajustes de software se alineaban con medidas de contención física. Si un camión se desviaba del comportamiento esperado, los equipos estaban listos para responder inmediatamente. La ausencia de conductores humanos eliminó la necesidad de arresto en escena, pero también significó que cada resultado posible debía anticiparse por adelantado, dejando poco margen para improvisación. Al final de esta fase, los 19 camiones bajo control federal habían sido neutralizados exitosamente. Aproximadamente 38 toneladas de fentanilo fueron incautadas, aseguradas y removidas de circulación. Ningún civil resultó herido y ningún oficial fue dañado durante la operación. Este resultado reflejó la efectividad de planificación que priorizó seguridad sobre velocidad e inteligencia sobre fuerza. Desde una perspectiva estratégica, esta fase demostró cómo amenazas autónomas pueden gestionarse sin recurrir a tácticas agresivas. El éxito de la operación mostró que incluso sistemas diseñados para resistir interferencia pueden guiarse hacia entornos controlados cuando acceso a software y coordinación física se alinean.
Neutralizar la mayoría del convoy redujo riesgo inmediato y estrechó el espacio del problema, permitiendo a las autoridades concentrar recursos en los vehículos restantes, aún moviéndose hacia áreas urbanas mayores. Después de que 19 camiones autónomos fueran llevados bajo control en ubicaciones aisladas, 4 vehículos continuaron moviéndose hacia centros de población mayores, creando la fase más sensible de la operación. Estos camiones se acercaban a Chicago, Nueva York, Miami y Seattle, ciudades donde tráfico denso, sistemas viales en capas y movimiento civil constante limitaban severamente opciones de aplicación. En este punto, el desafío ya no era solo detener carga ilegal, sino prevenir interrupción a la vida urbana y evitar cualquier incidente que pudiera poner en riesgo grandes números de personas. A diferencia de intercepciones anteriores, estos 4 camiones no podían redirigirse solo mediante acceso a software. Equipos cibernéticos federales confirmaron que el control sobre sus sistemas operativos permanecía incompleto, lo cual descartó reenvío remoto a aeródromos o sitios militares. Como resultado, las autoridades tuvieron que operar dentro de infraestructura urbana activa, donde los errores tienen consecuencias sociales y políticas inmediatas. Cualquier parada súbita, colisión o falla mecánica podría haber causado parálisis de tráfico o expuesto a primeros respondedores y transeúntes a materiales peligrosos. Para abordar este riesgo, los planificadores adoptaron una estrategia coordinada de contención móvil. En lugar de confrontar los camiones directamente, unidades de aplicación de la ley reformaron el ambiente de conducción alrededor de ellos. Vehículos pesados y barreras portátiles fueron posicionados por adelantado, permitiendo a oficiales gestionar tráfico circundante sin atraer atención. Al controlar puntos de acceso y estrechar carriles disponibles, los equipos crearon corredores controlados que guiaron los camiones hacia adelante mientras limitaban silenciosamente sus opciones. A medida que estos corredores se estrechaban, los sistemas autónomos procesaban sus alrededores usando parámetros de seguridad incorporados. Cada ruta posible era evaluada contra umbrales de riesgo relacionados con proximidad, velocidad y densidad de obstáculos. Sin ninguna ruta que cumpliera condiciones de seguridad aceptables, los sistemas respondieron según diseño, reduciendo velocidad e iniciando paradas controladas. Este resultado se logró sin fuerza física, confiando en cambio en la lógica que gobierna toma de decisiones automatizada. Una vez que cada camión se detuvo, equipos tácticos se movieron para asegurar el área. Sistemas electrónicos fueron deshabilitados, remolques fueron aislados y procedimientos de material peligroso fueron implementados inmediatamente. El enfoque permaneció en eficiencia y discreción. Interrupciones de tráfico se mantuvieron breves y exposición pública fue minimizada. Durante esta fase, aproximadamente 12 toneladas adicionales de fentanilo fueron recuperadas, llevando la incautación total cerca de 50 toneladas a través de toda la operación. Autoridades locales jugaron un rol de apoyo esencial a lo largo de estas acciones. Departamentos de policía de ciudad asistieron con gestión de tráfico, mientras servicios de emergencia fueron colocados en espera para responder a desarrollos inesperados. Coordinación clara aseguró que funciones normales de ciudad se reanudaran rápidamente después de cada intercepción. La capacidad de operar dentro de áreas metropolitanas ocupadas sin desencadenar interrupción generalizada subrayó el nivel de preparación detrás de la estrategia. Al final de esta fase, los 23 camiones autónomos estaban bajo control federal. Ningún civil resultó herido y ningún oficial fue dañado durante las operaciones urbanas. La contención de los 4 vehículos finales demostró que incluso en entornos urbanos complejos, amenazas automatizadas pueden neutralizarse mediante planificación en lugar de fuerza. También destacó la importancia de cooperación entre agencias federales y gobiernos locales al responder a riesgos impulsados por tecnología. Esta contención final cerró el capítulo operacional del caso. Con los vehículos asegurados y la carga removida de circulación, las autoridades pudieron cambiar atención lejos de acciones de campo inmediatas. El éxito de esta fase confirmó que controlar espacio y comportamiento puede ser más efectivo que confrontación, especialmente al enfrentar sistemas diseñados para operar sin juicio humano. También reforzó la idea de que futuros esfuerzos de aplicación deben considerar cómo la automatización cambia el balance entre movilidad, seguridad y control en ciudades modernas.
Mientras el convoy autónomo continuaba moviéndose a través de Estados Unidos, autoridades federales confrontaron una realidad táctica que hacía inefectiva la aplicación tradicional en autopistas. Los métodos normalmente usados para detener vehículos de contrabando fueron rápidamente descartados debido a los riesgos únicos involucrados. Disparar a un camión no era opción, ya que cualquier penetración del remolque podría liberar fentanilo al aire abierto. Incluso un derrame pequeño podría contaminar superficies de carretera o sistemas de drenaje cercanos, creando emergencia de salud pública inmediata en lugar de resultado controlado de aplicación de ley. Forzar una colisión o intentar embestir un vehículo conllevaba peligros similares. Cada camión pesaba decenas de miles de libras y viajaba a velocidad de autopista, lo que significa que cualquier pérdida de control podría desencadenar choques multivehiculares. Tales incidentes pondrían en riesgo a civiles y cerrarían corredores de transporte mayores usados para comercio y respuesta de emergencia. Desde una perspectiva política, las consecuencias de un accidente serio involucrando carga tóxica se extenderían mucho más allá de la operación misma e invitarían escrutinio intenso de decisiones de aplicación. Los vehículos mismos limitaban aún más intervención física. Cada camión estaba equipado con sistemas de sensores avanzados similares a aquellos usados en plataformas militares o comerciales de alta gama. Estos sensores monitoreaban continuamente tráfico circundante, condiciones de carretera y obstáculos. Cuando vehículos de aplicación de ley se acercaban, los sistemas respondían automáticamente, ajustando velocidad o aumentando distancia. Como los camiones eran guiados por software en lugar de juicio humano, tácticas que dependen de miedo, vacilación o negociación no tenían efecto. Datos de tráfico en tiempo real añadieron otra capa de complejidad. Los sistemas autónomos procesaban información en vivo desde fuentes de gestión de tráfico, permitiéndoles adaptar rutas casi instantáneamente. Bloqueos de carretera, puntos de control o cierres de carril podían detectarse y evitarse en segundos. Lo que antes servía como puntos de intercepción confiables se convirtió en interrupciones temporales que el software podía sortear con facilidad. Autopistas públicas diseñadas para eficiencia y flexibilidad efectivamente se convirtieron en herramientas que apoyaban movimiento continuo. La predecibilidad también trabajaba contra aplicación de ley. Conductores humanos a menudo muestran estrés, fatiga o comportamiento inconsistente que alerta a oficiales sobre actividad criminal potencial. Vehículos autónomos no se cansan ni entran en pánico. Siguen reglas de tráfico, mantienen velocidades constantes y evitan maniobras erráticas. Esto los hizo difíciles de distinguir de tráfico de carga legítimo durante patrullas rutinarias, especialmente en áreas con flujo comercial pesado. Tomados en conjunto, estos factores forzaron a agencias estadounidenses a reevaluar su enfoque. Persecución física sola no podía neutralizar la amenaza sin riesgo inaceptable al público y a oficiales. Escalada en carreteras activas amenazaba contaminación ambiental, interrupción de infraestructura y pérdida de vidas. El problema no era simplemente la presencia de carga ilegal, sino la inteligencia guiando su movimiento a través de la red de autopistas. Esta comprensión empujó estrategia de aplicación lejos de confrontación directa y hacia control a nivel de sistema. En lugar de enfocarse en detener vehículos por fuerza, las autoridades comenzaron a apuntar a la arquitectura digital que los dirigía. Vías de comunicación, lógica de software y protocolos de control se convirtieron en los puntos primarios de influencia. Operaciones cibernéticas ofrecían una manera de moldear comportamiento vehicular mientras mantenían sistemas estables y predecibles. El cambio marcó una transformación más amplia en cómo se abordan amenazas modernas. Control de espacio físico solo ya no era suficiente cuando sistemas automatizados podían operar a través de jurisdicciones sin involucramiento humano. Seguridad ahora dependía de entender e influir redes, tanto como territorio. El fracaso de métodos de interdicción tradicionales, en este caso, no reflejaba falta de capacidad, destacaba cómo la automatización ha transformado el entorno operacional, requiriendo nuevas herramientas y nuevo pensamiento para proteger seguridad pública bajo condiciones tecnológicas evolutivas. La operación terminó con resultados que inmediatamente empujaron la discusión más allá de arrestos e incautaciones y hacia el ámbito de seguridad nacional a largo plazo.
Autoridades federales confirmaron que los 23 camiones autónomos habían sido puestos bajo control y que casi 50 toneladas de fentanilo fueron removidas de circulación. La escala de la incautación sola colocó el caso entre las interdicciones de drogas sintéticas más grandes en historia estadounidense. Sin embargo, su significancia descansaba menos en volumen y más en lo que la operación reveló sobre amenazas evolutivas. Igualmente importante fue la ausencia de bajas. Ningún civil resultó dañado y ningún oficial fue herido durante la interdicción a pesar de la complejidad de la operación y la densidad de los entornos involucrados. Este resultado subrayó la importancia de restricción y planificación en aplicación de ley moderna. También demostró que tecnologías de alto riesgo pueden neutralizarse sin escalar a desastres públicos cuando inteligencia y coordinación se aplican efectivamente. Los arrestos que siguieron confirmaron que el convoy no fue producto de improvisación. Organizadores clave y operadores técnicos fueron puestos bajo custodia y acusados bajo ley federal, reforzando la visión de que esto era un sistema estructurado apoyado por experiencia especializada. El desmantelamiento de estos nodos de liderazgo interrumpió no solo un envío único, sino un modelo operacional más amplio que dependía de automatización para sortear vulnerabilidades humanas. En respuesta al caso, legisladores estadounidenses se movieron para fortalecer marcos regulatorios y criminales que gobiernan sistemas autónomos. Nueva legislación introdujo capacidades obligatorias de apagado remoto para vehículos autónomos grandes, asegurando que autoridades retengan un mecanismo de último recurso cuando se pierde control. Requisitos de rastreo expandidos también fueron impuestos para mejorar visibilidad de vehículos autónomos operando a través de líneas estatales. Al mismo tiempo, directrices de sentencia fueron actualizadas para imponer penalidades más duras sobre crímenes que explotan tecnología automatizada, reflejando preocupación sobre el potencial de escala y velocidad para amplificar daño. Desde una perspectiva estratégica, las implicaciones se extienden mucho más allá de aplicación de narcóticos. El caso demostró que plataformas autónomas pueden funcionar como sistemas de entrega que operan sin supervisión humana directa, usando infraestructura civil de maneras que desafían suposiciones de seguridad existentes. Carreteras, redes logísticas y sistemas regulatorios fueron todos probados bajo condiciones reales. El hecho de que la operación terminara sin bajas no disminuye la advertencia que proporcionó. Mirando hacia adelante, este incidente señala un desafío más amplio para planificación de seguridad estadounidense. A medida que la automatización se extiende a través de transporte e industria, la línea entre innovación civil y armamento se vuelve cada vez más delgada. Proteger seguridad nacional en este entorno requerirá coordinación entre aplicación de ley, legisladores y desarrolladores de tecnología. Control de territorio solo ya no será suficiente. Control de sistemas y códigos será igual de crítico para prevenir que futuras amenazas emerjan dentro de la propia infraestructura de la nación. Este caso muestra qué tan rápido la tecnología está cambiando el panorama de seguridad dentro de Estados Unidos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale me gusta si este análisis te pareció valioso. Suscríbete a Military Power para mantenerte informado mientras desglosamos las historias reales que dan forma a la seguridad de América hoy, y activa la campana para no perderte ningún análisis táctico. Cuéntanos desde dónde nos ves.